Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas esta semana nuevamente aquí en el espacio del canal del amigo Jesús Escobar, columna Trotamundos Político. Y lo que vamos a comentar hoy tiene que ver con la continuidad de temas de estas últimas semanas, aquí en este espacio mismo, que empezamos a hablar de desaparición, claro, pero también de el artículo 34 que activó la ONU Derechos Humanos, digamos, sobre México como llamado de atención y que se va a discutir en la Asamblea General de la ONU el tema, pero esta semana pues terminó la visita del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, que es otra institución respecto del Comité de Desaparición Forzada. Estamos hablando del comisionado de todos los derechos humanos como tal, ¿no? Y que entonces tiene una panorámica, si queremos verlo así, más amplia sobre el país normalmente, y que incluso mantiene aquí en México una oficina, que es la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ciudad de México, con la cual también muchos familiares, colectivos de personas desaparecidas tienen contacto y relación, pero también se ocupa, digamos, de trabaja temas que tienen que ver con personas migrantes, derechos económicos y sociales, laborales, no, grupos vulnerables, la diversidad sexual, digamos así, los derechos de las mujeres, en fin, no solo también graves violaciones a derechos humanos, claro, pero no simplemente solo la desaparición forzada, sino, digamos así, que su mandato es más amplio, ¿no? También el delito y la violación de derechos humanos, que es la tortura, el desplazamiento forzado, la ejecución extrajudicial, ¿no? Que serían, junto con la desaparición, las más graves violaciones a derechos humanos. Bueno, ¿qué sucedió esta semana? En el contexto de lo que ya venía sucediendo en México con esta, digamos, declaración, informe, que realmente es una decisión del Comité ONU contra las desapariciones forzadas, y en la motivación de esta decisión pues habla de una situación que persiste en México de hace más de 2 décadas, pero que no se ha podido resolver, ¿no? O no suficientemente en términos fácticos, ¿no? De la realidad sobre desapariciones forzadas, que tienen características, ¿no? De sistemáticas, o sea, no aleatorias, repetitivas, respondientes a cierto tipo de intereses y patrones, y generalizadas, o sea, que sí involucran a una parte importante de la población civil, al menos en ciertos espacios del país. Y en este contexto, perpetradas directamente por aparatos, funcionarios del Estado, o perpetradas por crimen organizado con la tolerancia o la omisión, ¿no? De la acción por parte de aparatos del Estado, de policías, etcétera, se podrían configurar como un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, que también México suscribió, ¿no? Es el Estatuto de Roma, es el que prevé una serie de diferentes tipos de delitos, pero que bajo cierto contexto y con estas características que acabo de brevemente describir, pueden configurarse como crímenes efectivamente más graves en contra de la humanidad en este sentido. Bueno, ahí estamos, no hubo ninguna condena ni declaración de que así es, pero hay indicios, ¿no? Al respecto. Paralelamente, ya lo había mencionado también la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras, en que después del 2 de abril que se dio este comunicado, esta información por parte del Comité de las Desapariciones, ya había anunciado que también se hablaría del tema como gobierno con otro interlocutor, que es el Volker Turk, que es el alto comisionado, ¿no? De Derechos Humanos, que tiene relación constantemente con la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento de Roberto Velasco, con Gobernación y con el propio gobierno mexicano, ¿no?
En ese momento en la mañanera fue presentado el tema un poco como si eso fuera una especie de contraposición, un poco para tener el respaldo de este comisionado al propio México, ¿no? En realidad son funciones y eh, procedimientos muy distintos, ¿no? Las visitas del alto comisionado, que justo tiene aquí una oficina fija, entonces está informado de situaciones sobre derechos humanos en el país, tiene otro tipo de función y alcance, aunque claro, no se puede leer desconectada de lo que pasó anteriormente, ¿no? De todo lo anterior mencionado acá. Y en estas columnas de las últimas 3 4 semanas, en que hemos profundizado mucho, mucho en el tema, porque no es menor, ¿no? No es menor. Y bueno, primero, un aspecto, Volker Tark, ¿no? Visitó México y en un principio no iba a hablar con las víctimas y los colectivos, por lo cual hubo una movilización de familiares de personas desaparecidas para que también fueran recibidas, ¿no? Las agrupaciones de este tema en específico. Entonces ese es un dato importante porque se iba a reunir efectivamente con quien también se reunió, la presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la fiscal general Ernestina Godoy, Roberto Velasco como canciller, Hugo Aguilar de la Suprema Corte de Justicia y senadores, representaciones del Congreso, pero finalmente también se pudo reunir con la sociedad civil por presión social, realmente, colectivos de víctimas de violaciones a derechos humanos en sentido más amplio también, ¿no? Hablamos también del tema migrante, por ejemplo, y se pudo reunir hasta con, claro, representantes del empresariado y así. Hay que decir, duró de 3 a 4 días, ¿no? Incluyendo el día de llegada, que fue un domingo, al miércoles en que dio la rueda de prensa. ¿Qué dijo en esta rueda de prensa? Y ahí vamos a hacer como parte de la columna una valoración, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran solicitud de los colectivos de víctimas y sobre todo de personas desaparecidas era que diera un espaldarazo de alguna manera o que pudiera expresar, digamos, de una manera más diplomática tal vez, pero firme, digamos, eh, expresarse sobre el tema de que la Asamblea General de la ONU va a tratar el caso de México en el próximo futuro y que el Comité de la Desaparición Forzada pues emitió una ficha informativa, pues una motivación de esta decisión bastante sólida, ¿no? Y que entonces también el alto comisionado podría sumarse. Eso, claro, a nivel de diplomacia internacional, desde las relaciones internacionales, el papel, digamos, de estas agencias o comisionados de la ONU, a veces depende de qué manera interpretan su mandato, si es más proactivo y más, sí, proactivo respecto también, pero de la soberanía y la autonomía de los países, o si bien se muestra, ahora sí que en la esencia de la palabra diplomático. Me parece que en esta ocasión sí fue más diplomático, más allá que, digamos, más que estar del lado de las víctimas, ¿no? En este sentido. Eh, Fungió, digamos, como intermediario, como puente en este sentido entre el gobierno y los grupos que estaban respaldando efectivamente la decisión del Comité ONU contra las desapariciones forzadas y que siguen denunciando pues los retrasos de la justicia, la crisis forense, las 132.000 personas desaparecidas y sobre todo la colusión de ciertos agentes del Estado, incluyendo por ejemplo las fiscalías, fuerzas armadas estatales, ¿no? Etcétera, policías con el crimen organizado en algunas zonas del país que son cada vez más numerosas y por eso se habla de lo sistemático o lo generalizado. Entonces, Volker Tark, digamos, en esta ocasión no ahondó mucho, ni siquiera en la rueda de prensa que le preguntaron explícitamente de esto, digamos que no contestó directamente, ¿no? Como para respaldar una postura u otra. Entonces fue como que un equilibrismo inestable entre posturas del gobierno y las de la sociedad civil, pero digamos,
en este sentido muy, o demasiado, en mi opinión, diplomático, y también por la cercanía de la oficina, del alto comisionado, con mm, partes del gobierno, ¿no? Con la Secretaría de Relaciones Exteriores en particular, que ha rechazado en su momento y sigue rechazando en parte los resultados, el diagnóstico, las motivaciones de la decisión del Comité ONU contra las desapariciones forzadas de llamar nuevamente la atención sobre el caso México, pero ahora en la Asamblea General, como ya dije, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dijo en su rueda de prensa? Sí, más o menos en resumen, no lo voy ni a leer ni a comentar todo completo, ahí lo pueden ver en muchas páginas, ¿no? La rueda de prensa del miércoles, y fue el miércoles, perdón, el miércoles 22 de abril. Bueno, habla de toda una situación de violencias, violaciones a derechos humanos contra algunos grupos en particular. Claro que menciona a las buscadoras, pero también defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres en especial, reporteras, violencia de tema de la violencia de género, personas LGBT, QI más. Y también hizo mucho hincapié en el tema de la prisión preventiva oficiosa, que fue expandida, ampliada durante este mandato, el mandato anterior, y eso es preocupante para, digamos, cualquier realidad estatal, ¿no? En realidad eso se presta a abusos y violaciones a derechos humanos que ha señalado también el alto comisionado. Eh, También hizo algunas notas positivas, podemos decir así, respecto del pasado para con el gobierno actual. Por un lado, habló del mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos y periodistas como un modelo relevante, y que incorpora a la sociedad civil, y que asegura un acceso oportuno a quienes piden esta protección. Y sin embargo, desde la realidad local ha habido otras voces. En realidad se han multiplicado los ataques como tal, y ha sido juzgado insuficiente todavía el mecanismo de protección, tanto los estatales como el federal. Pero bueno, justamente me refiero a eso como visiones de los dos lados, ¿no? Quien tiene la vivencia, quien lo documenta en campo en las entidades, y quien a lo mejor desde las secretarías eh, propone, muestra y plantea lo que han avanzado en términos de mecanismos, reformas legales, en todos estos temas de defensa, protección de las personas y los derechos humanos, ¿no? Ahora llegamos luego a la desaparición. Dice Volker Tusk, ¿no? Tark, perdón, el comisionado, que tuvo la oportunidad también de platicar con la fiscal general, y que ha habido, digamos, una colaboración, una cooperación. También esto lo había dicho el comité de la desaparición forzada en sí, pero digamos que ellos hacen más hincapié en los escasos resultados concretos, y el comisionado hizo más hincapié, y entonces mencionando elementos positivos en reformas legales, pero también en una mejora objetiva que ha habido en la última década, un poco menos, ¿no? Quizás del gobierno de López Obrador, seguramente en adelante, en términos de derechos económicos y sociales, es decir, la mejora en tema de pobreza, desigualdad, derechos laborales, salarios mínimos, vacaciones, o sea, derechos postergados durante casi un siglo que ahora se concretaron, ¿no? La cuestión del outsourcing, etcétera, eso también lo reconoce entre los avances, porque se trata de derechos humanos que a veces nos olvidamos, pero los derechos laborales o la paridad de género en términos políticos, todos los delitos de violencia política en razón de género, la paridad en los congresos, en todas las instituciones, más las reformas laborales y alguna, para mí, tímida mejora, pero aún así mejora del sistema de pensiones, han sido considerados también en este informe, ¿no? Al ser más global, toma pues tanto elementos problemáticos de diferentes grupos sociales y derechos,
que el Estado tiene que garantizar, pero por otro lado también absorbe, relata, muestra aspectos de mejora en otros derechos, es decir, los derechos humanos son un tema amplio y complejo en este sentido, en donde a veces hasta garantizar un derecho como la privacidad, por ejemplo, puede ir en menosprecio de otro derecho humano, ¿no? Por ejemplo, el de eh, acceso a la información o publicación, justo de la transparencia, ¿no? En esos términos. En fin, era solo para dar un ejemplo de que no es tan lineal. Y sí hubo ciertos malabarismos en la propia rueda de prensa, en mi opinión, como para eh, efectivamente mostrar estas dos caras del medallón, pero yo digo sin abrazar plenamente la causa de larguísima data de las víctimas. Y a mí esa es la falla que yo señalo ahí, no tanto que haya en cambio también mostrado cuáles avances ha habido, ¿no? Y entonces haya mostrado voluntad y ciertos resultados de los gobiernos recientes en tema de derechos, ¿no? De acceso a los derechos. Ha surgido, dice, el tema de la impunidad en todas las conversaciones, es su mayor reclamo y bueno, eso lo puso también claramente la rendición de cuentas. Eh, Se habla de la reforma al sistema judicial que tanto dentro como fuera de la izquierda nacional y mundial ha suscitado debates, cuando menos no hay un acuerdo pleno, tanto es así que recientemente se ha presentado una mejora de la reforma para obviar, para eliminar varias de las fallas que se han presentado con las elecciones de la primera vez en este proceso de elección popular de los y las juzgadoras. Entonces, bueno, ahí se dice que esto ha aumentado la representatividad, es esencial que se preserve la independencia de las instituciones judiciales, su integridad y competencia. Entonces, parece como lanzar un juicio bastante prudente pero positivo sobre esto. Pero que también hay que garantizar, y ahí viene yo creo también el estímulo a nuevas reformas. Dice, las personas juzgadoras tienen que contar con salvaguardias frente a cualquier injerencia indebida de poderes fácticos, ¿no? Entonces, em, dice que entonces juzga bastante positivamente también la Suprema Corte, dice que se han acercado más a la ciudadanía, que advierten avances relevantes en el pluralismo jurídico, la diversidad social y cultural del país se está acercando a esas instituciones del Poder Judicial que eran muy distantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que, por ejemplo, en su caso, da un juicio bastante esperanzador sobre esas reformas, pero con reservas, ¿no? Pero la preocupación persistente de la prisión preventiva oficiosa, y aquí agregaría ahora en paréntesis también de la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil, en la seguridad pública, en la economía y en muchas gestiones, en mi opinión representa un exceso. Desde la izquierda también se ha criticado en muchos países eso, pero digamos es otro punto que está ahí en entredicho. Esto no lo dijo el comisionado, ¿no? El alto comisionado, pero lo agrego yo. Y bueno, pero sí, ahí llega al punto de las desapariciones en donde para mí hay más discrepancia, ¿no? Respecto de lo que es la realidad fáctica, más allá de la ampliación de otros derechos. Em, Claro, dice que es un crimen gravísimo, un sufrimiento prolongado para las familias. Ahí me parece que hasta ha utilizado ciertos tonos de romantización, ¿no? Que a veces hasta las mismas familias ni tienen en sí, entre ellas, y más bien quisieran ahí más la obtención de búsqueda, verdad, justicia, resultados, cero impunidad, que, digamos, ser compadecidas. Esta es en mi opinión de lo que he podido ver del acompañamiento, ¿no? Entonces está bien la empatía, me parece bien, del alto comisionado en este caso, pero eh, lo que esperaban efectivamente una parte de los colectivos, y lo leemos esto no tanto porque yo haya escuchado a todos, pero leyendo los comunicados estamos hablando de centenares de firmas de grupos que a su vez tienen decenas y centenares de personas detrás, ¿no? Entonces leyendo los comunicados
pues la mayoría hubiera querido una expresión directa sobre el tema de estas semanas, que era de la desaparición forzada. Quizás esperaban un activismo peculiar o más fuerte de finalmente una serie de funcionarios que tienen compromisos diplomáticos claros, cierta crisis de legitimidad que ha tenido la misma ONU, etcétera, y que entonces no se atrevió, en este caso, no se atrevieron a ir más allá, ¿no? Entonces, en este sentido, podría ser una ocasión perdida para este tipo de respaldo. Así lo han percibido las familias y de alguna manera haciendo este diagnóstico límpido de la intervención del alto comisionado. Entonces, bueno, hablando de otras, digamos, minorías, grupos sociales también, ¿no? Habla de las familias buscadoras, el liderazgo de las mujeres, etcétera. Aún así, sin hacer demasiado hincapié en que ya van decenas y decenas efectivamente de personas buscadoras asesinadas, con Guanajuato que está en primer lugar, con 6 personas desaparecidas y 6 asesinadas que realizaban labores de búsqueda, ¿no? En su mayoría mujeres. Este aspecto como no fue tanto subrayado, pero sí la inseguridad de defensores de derechos humanos en general. Pero bueno, en la parte ahora sí más central sobre el tema que nos ha ocupado de desaparición, dice que la ley de desaparición de México es referencia a nivel internacional y fue elaborada con participación de las víctimas. Es verdad, aún así las reformas han sido cuestionadas porque siempre ha habido una participación de una parte, ¿no? En este sentido, de los movimientos de víctimas y ok. Por otro lado, que es una ley de avanzada, eso se reconoce, también lo reconozco en personal, personalmente como persona que investiga sobre estos temas. Sin embargo, lo que destaca el Comité de la Desaparición Forzada, pues el otro actor que ha intervenido en estos años, lleva 14 años trabajando el tema en México, es la efectividad de la ley. Muchas veces la ley se escribe, pero no se cumple. En este sentido es lo que viven en la realidad. Entonces dice, es fundamental que el Estado, pero no dice en qué nivel se encuentra de este reforzamiento, que tenga un reforzamiento de mecanismos de búsqueda, procesos de identificación forense, protección e investigación, ¿no? Protección de las personas. Son esos 4 campos que sabemos son los que el comité, por su lado, señaló que se le quiere brindar apoyo técnico a México. Entonces ahí me parece hasta que coinciden, ¿no? En las temáticas, pero no tanto así en lo tajante que pudo ser el diagnóstico, ¿no? Entonces sí, mucho más diplomático, neutral, lineal, comisionado, pero en un sentido para mí poco progresivo para los derechos humanos en este campo en específico, ¿no? Pero bueno, esta ya es justo la parte de la columna de opinión que yo estoy emitiendo aquí y leyendo de nuevo, dice que habla de la coordinación entre instituciones, recursos adecuados para la desaparición, deberá ser esencial, ¿no? Hay que decir que en México prácticamente la ley de víctimas es inoperante, ha sido descafeinada, no ha habido fondos, ¿no? Y también en materia de comisiones de búsqueda y desaparición ha habido un incremento presupuestario, sí, presupuestal, pero no necesariamente se ha reflejado en la suficiencia mínima para que esto lo funcione. Especialmente el tema es de las fiscalías, ¿no? Tanto por sus niveles de corrupción como por su, en algunos estados, muy baja operatividad financiera, pero también hipersaturación de los ministerios públicos, alta rotación de cargos, eso se ha dado también en Guanajuato, pero entre muchos otros factores abona a la impunidad, la cual es un mensaje para seguir delinquiendo en este sentido, seguir reclutando a jóvenes, haciendo trata de personas, seguir matando y escondiendo a los cuerpos o bien desaparecer a personas y mandarlas, ¿no?, a la frontera, a otros estados, así como en contra de migrantes en general en el país, ¿no? Eh, Dice, necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno.
Y eso estamos de acuerdo, y de hecho el Comité de la ONU de Desaparición Forzada también habló de eso, que no se trata tan solo de un gobierno, sino de prácticamente todos los gobiernos de los años 2000 en esta problemática estructural. Entonces, para que pueda darse, dice, un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de personas buscadoras, de transparencia y compromiso férreo del Estado. Bueno, hace un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas. Teniendo en cuenta esto último, es importantísimo en el centro a las víctimas. Y sin embargo, las víctimas como tal nunca han politizado y polarizado de por sí el proceso. Es el andamiaje mediático posterior y la respuesta, ahora sí que de funcionarios de gobierno y de la CNDH, que ha politizado y polarizado tanto la oposición, digamos a la 4T, como funcionarios del mismo gobierno, como una buena parte de los medios han polarizado. Entonces, incluir en la misma frase para mí el tema de las víctimas y los colectivos es desatinado en el sentido de que parece casi casi que también abonaron a la politización. No lo dice explícitamente así, pero la polarización en realidad, yo creo que aquí la recomendación va un poco para todos los actores, pero creo que la recomendación aquí sí va a los actores políticos, ¿no? A no polarizar y mediáticos, que han creado una desinformación casi total, ¿no? Paralizante para las familias que no tienen tanta voz como el poder político o el poder mediático, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo habría separado más claramente y defendido más el papel de ciertos colectivos, de las víctimas, etcétera, en esto, porque ellas, independientemente del color político, en sus estados están lidiando con gobiernos panistas, en lo federal están trabajando con Secretaría de Gobernación, en lo internacional pues son otros foros, en lo municipal puede haber gobierno de cualquier otro partido, que MC, que el PRI, que el PT, eh, y en cada 3 años, 6 años cambian. Sin embargo, este es un problema de Estado, ¿no? No se me hizo tan tajante en este sentido tampoco la intervención de Volker Turk, ¿no? Del comisionado. Y al generalizarlo un poco no se entiende bien para quién va el mensaje, va un poco para todos, pero principalmente es para la clase política totalmente, cualquier color, y los medios, ¿no? Más que propiamente las víctimas que han seguido haciendo el repertorio de acciones que siempre hacían y han mostrado las fallas, incluso respaldando ciertas reformas recientes, ciertos mecanismos que antes no había y que sí empezaron en el gobierno de López Obrador, etcétera, y sin embargo criticando que la situación fáctica en los hechos, no solo cifras, sino en la vida de todas estas víctimas, no, esa situación no ha cambiado, ¿no? Entonces, más que polarizar y politizar, están expusiendo una situación. Entonces, yo ahí habría separado más, pero bueno, no soy yo quien va a llevar esos discursos, pero pues como columna de opinión creo que sí se vale poder encontrar los aspectos positivos que resaltamos, ¿no? También he hablado de otros grupos, aquí era mi tema la desaparición, pero he hablado de la reforma del artículo 2 de la Constitución que reconoce pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, un paso histórico para estas poblaciones y el reconocimiento, y sin embargo también desde las izquierdas y esos mismos pueblos ha habido críticas al artículo 2 de la Constitución por el tema de la autonomía en los territorios, más allá del reconocimiento jurídico, que sí es un paso histórico, sin duda, ¿no? Pero faltaba algo que desde hace 3, 4 décadas, cuando menos, si no es que más, ¿no? Siglos tal vez, iban pidiendo y quedó un poco desdibujada esa otra parte sobre las consultas, pero sobre todo el tema de la autonomía y entonces el tipo de control sobre su destino y vida comunitaria integrados dentro de México como tal, pero con esa forma autonómica que sí es mayor incluso en estados que se definen como lo es México en realidad, plurinacionales, ¿no? Es decir, o por lo menos pluriétnicos, pero que finalmente le dan el rango de nación, de pueblo, a pueblos indígenas y afromexicanos, en este caso, o afrodescendientes, como sucedió en Bolivia en su momento, ¿no? Y en otros que son
tienen constituciones, o Ecuador, así plurinacionales, ¿no? O sea, reconociéndoles un estatus superior y una mayor autonomía de decisión. No completamente, no son estados independientes dentro de Bolivia, pero hay mayor autonomía, sí, de zonas, pueblos reconocidos como autóctonos, indígenas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es otro aspecto. Y claro, ha hablado del feminicidio y dice, pese a los esfuerzos estatales que sí los reconoce, pero desalientan los niveles persistentes de violencia de género y feminicidios, ¿no? Habrá próximamente una ley general de feminicidio, obligará a la homologación de procesos en todos los estados y será un buen avance, dice. Entonces vamos a esperar esta otra reforma, pero como he mencionado para la desaparición forzada, no solo basta con las reformas, en que México ha sido un ejemplo a nivel Latinoamérica y hasta mundial, en desaparición también, pero no ha tenido, en mi opinión, de los colectivos de que hemos leído comunicados en estas semanas, etcétera, no ha tenido la debida consecuencia en reducción de estas violencias extremas, del tema de las fosas, las desapariciones, etcétera, ya a nivel fáctico en el país. Entonces, bueno, un balance híbrido de mi parte de este comunicado final de la visita que recuerdo, no iba a incluir la sociedad civil, yo creo que el comunicado habría sido todavía más diplomático y todavía más neutro y poco incisivo sin que hubiese encontrado a las víctimas. Entonces fue muy valioso que tuviesen esos encuentros. También encontró a algunas organizaciones de la sociedad civil, pero yo creo que no fue suficiente en este sentido y tampoco accedió a mencionar ni en la rueda de prensa ni en el comunicado directamente el tema de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad o eventualmente de todos modos el comité contra la desaparición forzada. Entonces un balance híbrido sí ha reconocido varios avances legales, algunos concretos, ¿no? También en varios temas de derechos humanos, sin embargo no lo pudo hacer, salvo el tema de la ley y de algún mecanismo que menciona por ahí, pero no lo pudo hacer en términos de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, bueno, este es como mi juicio final, espero nos veamos pronto en la siguiente, un abrazo a todas y todos.